Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. Tened presente que todo en la vida es comunicación. La comunicación es la herramienta vital para interaccionar con otras personas. Nos comunicamos para transmitir pensamientos, sentimientos, intenciones y acciones. Hay 4 elementos claves para una buena comunicación y poder expresarte y hablar bien. En primer lugar está la forma en que hablamos, el cómo lo decimos. En segundo lugar están las palabras que utilizamos para comunicarnos, lo que conforman el contenido de nuestra exposición, son el qué decimos. En tercer lugar se encuentra lo que llamamos la curva de atención, el cómo somos capaces de mantener la atención de nuestro interlocutor increscendo, de tal manera que no se pierda nada del mensaje que le estamos emitiendo. Y en cuarto lugar tenemos la comunicación no verbal, la CNV, es decir, la comunicación que nuestro organismo emite en todo momento al hablar o al estar en silencio, ya que el silencio también habla, lo que se llama el lenguaje corporal o el body language. Si manejamos estas 4 claves de forma suficientemente eficaz, lo que requiere entrenamiento constante, conseguirás expresarte y hablar bien con cualquiera en cualquier circunstancia y lugar. Comencemos en primer lugar, por la forma en que hablamos, el cómo lo decimos. Tu forma de comunicarte no solo transmite pensamientos, sentimientos e intenciones, sino que también y muy principalmente consigue que seamos aceptados y estimados rápidamente por los demás, y que nuestros interlocutores aprecien la calidad personal y profesional del que les habla. Por el contrario, ya puedes tener grandes e importantes conocimientos y preparación, que si cuando tienes que comunicarte con los demás lo haces de una forma pobre, con inseguridad y falta de confianza, ya puede ser importante lo que vais a transmitir, que tu forma de decir, el cómo lo decimos, te hunde y genera una mala imagen de ti. Tu buena forma en que te comunicas con los demás, ya sea face to face, cara a cara, o frente a un grupo de personas, te está marcando con diferencias que te distinguen de los demás, generando una imagen de persona de mayor altura, de mayor categoría y mayor calidad. Asimismo estás generando confianza y aquí transmites toda la categoría personal que tú tienes. ¿Quieres que tu forma de comunicarte te distinga de los demás? Entonces aplica los siguientes puntos que pueden mejorar radicalmente el cómo los demás te perciben. A partir de ahora mismo ten en cuenta el cómo utilizar nuestra voz. 1. Respiración correcta. Respiración abdominal profunda. La respiración yógica. Tomando aire de abajo hacia arriba en los pulmones, consiguiendo un vaciado y un llenado total del aire en nuestros pulmones. Además, un buen grado de oxigenación de nuestro organismo nos ayuda a controlar el estado emocional y superar el stage fright o miedo escénico. 2. Claridad en el hablar. Hablamos o hacemos ruido, vocalizamos o murmuramos. Debemos hablar claramente con fluidez y evitar carraspeos, vacilaciones, repetir palabras, sonidos, muletillas como o sea, pues, bueno, entonces, en fin, lo que quiero decir realmente, etcétera, etcétera. Y sonidos como todo eso interfiere en nuestros pensamientos. Y si nos detenemos a analizar la forma en que hablan las personas, nos llevaríamos grandes sorpresas. 3. Pronunciación, dicción, articulación. Si no hay una buena articulación, el interlocutor o auditorio no entiende y no escucha o cesa de escuchar. Aquí todos tenemos un lugar para mejora. Vocalización es pronunciar todos los vocablos y palabras. Hay personas que se comen las palabras. Hay personas con boca perezosa que no mueven los labios al hablar.
Hay que ejercitar las mandíbulas, ejemplo, ay, ay, ay. Existen problemas inherentes en la comunicación difíciles de evitar. Este de la vocalización sí lo podemos evitar. Por lo tanto, el que lo tenga, remédielo. 4. Variaciones en velocidad. Es la variación en horizontal. Personas que hablan lento y personas que hablan rápido y muy rápido. Si hay acaso desequilibrio entre hablar lento y rápido, mejor cargar en hablar lento que en hablar rápido. Al hablar muy rápido impedimos una buena vocalización y además el interlocutor tiene más dificultades para la interpretación del mensaje. 5. Variación en volumen. Es la variación en vertical. Personas que hablan en un fuerte alto volumen de voz y personas que hablan en un suave débil volumen de voz. ¿Por qué recomendamos el uso de la voz baja? Primero, porque la audiencia se concentra mejor. Y en segundo lugar, porque automáticamente se reduce la velocidad. Aquí también hay que buscar una buena balanza, porque la uniformidad en nuestro volumen y velocidad en el hablar matan la atención e interés de la audiencia, pues provocan monotonía. 6. Variación de tono. La modulación de la voz con las variaciones de tono, en ocasiones grave y en otras agudo, rompen la monotonía de la emisión. Y la monotonía en la expresión matan el interés y la atención de la audiencia. 7. Pausas. Las pausas son una de las herramientas más importantes del que habla. Las pausas siempre nos parecen largas y son mucho menos largas de lo que nos parecen. Pausa igual a tiempo entre palabras o frases utilizadas para enfatizar palabras e ideas. ¿Qué es lo que crea la música? El ritmo. ¿Y qué es lo que crea el ritmo? Las pausas. Las pausas son enormemente efectivas y necesarias si bien utilizadas. Siempre después de una pregunta para obtener la respuesta. Y en especial si la pregunta es retórica que no exige respuesta, ya que uno mismo se responde después de una buena pausa. Siempre después de un mensaje importante para la asimilación del mensaje. Siempre al comienzo de un nuevo punto como llamada de atención. Y hay que variar las pausas, ya que las pausas crean el ritmo y son una magnífica técnica en la conversación, en la vida, si bien utilizadas. 8. Intensidad. Es la correcta combinación de volumen y velocidad. Cuando conseguimos tener un correcto volumen y velocidad en nuestro uso de la voz, entonces comenzamos a tener una correcta intensidad. La intensidad es como una tercera dimensión que surge de la correcta combinación de volumen y velocidad. Se puede expresar como el grado de energía de la expresión. Y es la vehemencia de la voz, propiedad que depende de la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras. 9. Frases y énfasis. Nos referimos al contenido y construcción de las frases. No hay que utilizar frases tan largas que nos dejen sin aire. También nos referimos al modo de hablar de cada persona y en dónde pone el énfasis en la frase. En una buena exposición se nota por el énfasis cuál es el objetivo que persigue el orador. Énfasis igual a conjunto de tono, volumen y expresión facial que se utiliza para destacar un punto importante. Con el énfasis subrayamos palabras o frases. 10. Sentimiento y empatía. Debemos de conseguir a través de nuestra empatía con nuestro interlocutor, grupo o auditorio y nuestro sentimiento, es decir, que el grupo sienta lo que yo siento. Recordar que nuestra alma es tripartita, con el pensar, sentir y el querer. Por lo tanto, al comunicarnos solo transmitimos aspectos racionales, intelectuales del pensar, sino también emociones y sentimientos del sentir que tienen un fuerte impacto en el auditorio. La apariencia personal. 1. Contacto visual. Es el punto más importante del que habla.
porque a través de nuestro contacto visual hablamos con nuestro interlocutor o con el grupo. El contacto visual, el eye contact, comunica confianza. Si leemos demasiado nuestro guión o script, podemos perder el contacto visual. Podemos a través del contacto visual recibir feedback, es decir, retroinformación del interlocutor o grupo y así estudiar su reacción. Hay que repartir nuestra atención hacia el grupo con nuestro contacto visual, proporcionalmente con las personas que están en el grupo y mirando de forma amable a los ojos de nuestros interlocutores. Recordar que los ojos comunican confidencias, secretos, son un lenguaje. Y un punto clave e importante es el sonreír. Transmite calor en nuestra comunicación. 2. Gestos y movimientos. Porte. Carriage. Hay que adaptar los gestos a lo que estamos diciendo. Y hay que tener mucho cuidado con nuestros gestos. Los latinos tendemos a gesticular. Si hablamos a un grupo y al principio hay problemas con las manos, podemos tener en la mano un bolígrafo, pero pronto dejarlo, ya que lo ideal es tener las manos libres. Utilicemos los brazos y las manos para expresar con ellos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Y al comunicar, recordar la importancia de la mímica y cuidar manos, dedos, puños, cara, sonrisa, la postura de nuestro caminar y el porte. 3. Saber escuchar. Escuchar con una actitud positiva hacia el otro, hacer ver que se le escucha, poner cara de atención, cuidar nuestra comunicación no verbal, el body language, escuchar con el gesto y con todo el cuerpo. Para escuchar activamente hay que hacer lo siguiente: utilizar el contacto visual con movimientos aprobatorios de la cabeza, con sonidos apropiados de reconocimiento como ajá, ajá, con palabras como entiendo, sí, etc., haciendo alguna pregunta relativa al caso, y no interrumpiendo o demostrando respeto por lo que se nos dice, escuchando con tranquilidad aunque el interlocutor se muestre violento. Para conocer bien a una persona hay que escucharla y así sacar todos los pensamientos y sentimientos del interlocutor. Reglas y proverbios. 1. La regla del 20%, 80%, la ley de Pareto entre el hablar y el escuchar. 2. Tenemos 2 orejas y una lengua para poder oír más y hablar menos. Diógenes. 3. Y Voltaire dijo: juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. 4. Alguien más señaló: del escuchar viene la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Proverbio italiano. 5. También, las personas somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Y 6. Oscar Wilde dijo: es preferible estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar todas las dudas. Bien, y en segundo lugar están las palabras que utilizamos para comunicarnos, las que conforman el contenido de nuestra exposición, el qué decimos. El contenido, lo que decimos, con 3 fases importantes. 1. La apertura, nuestro comienzo. 2. El tema que tratamos. Y 3. El cierre, nuestro final. Estas 3 fases, desde un punto de vista comercial, se denominan las fases de la atención, la fase de los beneficios y la fase de la conclusión. Attention, benefits and close. Y algo en lo que hay que insistir, recordando aquella famosa frase de que nada sustituye a una preparación profunda. Deberemos planear el cómo comenzar tirando fuertemente de la curva de la atención en la fase de la introducción, la atención, attention, planeando cuidadosamente la presentación de nuestro tema, los beneficios, benefit, estructurando esta fase y los medios audiovisuales que pensemos emplear. Y por último, planear también cuidadosamente el cómo vamos a concluir, cómo vamos a cerrar el closing.
Y ahora, de cara a nuestras actuaciones tanto individuales como en público, la pregunta es: ¿cómo vencer el estado de nervios, tensión, miedo frente al interlocutor o ante el grupo, el llamado stage fright? Es bastante común que se sienta tensión, nerviosismo, prevención o miedo frente al grupo al principio de nuestro discurso. Es un sentimiento natural, ya que no sabemos a quién estamos hablando. No sabemos cuál será la reacción del grupo, ni cuándo saldrá la primera objeción, ni cuál será. Además, el grupo no se estudia. Vamos a dar algunas normas generales para la superación del stage fright. 1. El grupo no nota más de un 10% del posible nerviosismo que tú tengas. 2. No hay que eludirlo, hay que controlarlo. A corto plazo, ¿qué hacer? Respiración abdominal profunda, respiración yógica. Al principio, mirar a personas de aspecto cálido, amistosa. No mirar al principio a caras desagradables, nos ponen nerviosos. Si tenemos la boca seca, a mano un vaso de agua. Y tú mismo. Escribir también la primera frase con la que comenzamos el discurso. Hacer buenas pausas y aprovecharlas para la respiración abdominal profunda. Y si hay problemas con las manos, usar un bolígrafo al principio, pero luego dejarlo prontamente. Y a largo plazo, ¿qué hacer? Prepararse bien para nuestra presentación, buen conocimiento del tema, entrenamiento con reloj y vídeo, y recordar, nada sustituye a una preparación profunda. Y ahora, en tercer lugar, se encuentra lo que denominamos la curva de atención, es decir, el cómo somos capaces de mantener la atención de nuestro interlocutor increciendo, de tal manera que no se pierda nada del mensaje que le estamos enviando. Para ello, veamos este esquema. Como vemos en nuestro esquema, dentro del eje de coordenadas, situamos en el eje vertical llamado de ordenadas la atención que nos presta un interlocutor o un grupo de personas a las que nos dirigimos, mientras que en el eje horizontal llamado de abscisas situamos el factor tiempo. De esta forma, cuando comencemos nuestra presentación, deberemos ir consiguiendo que la atención del interlocutor o del grupo vaya creciendo conforme pasa el tiempo de nuestra exposición, desarrollando una curva denominada la curva de la atención, a que alcanzará un punto máximo al cabo de un cierto tiempo, a partir del cual la atención decae y se viene abajo. Por lo tanto, disponemos de un tiempo limitado para captar la atención del grupo y mantenerla increciendo antes de que la atención del grupo se venga abajo y dejen de atendernos plenamente. No estamos descubriendo nada nuevo, porque cuántos de nosotros en muchas ocasiones hablando con alguien captamos que por su mirada perdida o por respuestas que no vienen al caso, nos damos cuenta de que esa persona ya ha perdido la atención y está siendo duchada con mis palabras, pero mi mensaje ya no penetra en ella. Ello será señal de que la curva de atención, por las razones que sea, ha decaído tanto que ya no me escuchan. La pregunta es: ¿cómo conseguir un buen desarrollo de nuestra curva de atención? Primero, con un buen contenido, es decir, el qué decimos, y en segundo lugar, con una buena forma en el decir, el cómo lo decimos. Cuando contenido y forma se integran debidamente, conseguiremos el resultado de una magnífica curva de atención que marcha increciendo, con lo que nos garantizamos que la atención del interlocutor, sea una persona, un grupo, una audiencia, se mantenga en el tiempo y así puedan captar el mensaje que yo les estoy enviando, y ojalá con toda la intención que yo pongo al exponer mi mensaje. Y en cuarto lugar tenemos la comunicación no verbal, la CNV, es decir, la comunicación que nuestro organismo emite en todo momento
al hablar o al estar en silencio, ya que el silencio también habla lo que se llama el lenguaje corporal o el body language. El tener la capacidad de dominar la CNV, comunicación no verbal, durante cualquier situación en la vida y en procesos de negociación, puede marcar la diferencia entre éxito o fracaso. ¿Y qué es la CNV, la comunicación no verbal? Pues la información que nuestros sentidos perciben, con excepción de la hablada o escrita. Esto lo decía Henry H. Calero. Uno de los medios para averiguar actitudes es a través de la comunicación oral verbal. Otro medio para averiguar actitudes y siempre presente durante la negociación es la comunicación no verbal, la CNV. Recordemos siempre que nuestro lenguaje corporal siempre está presente en todas nuestras comunicaciones y que lo que expresa mi cara, mi cuerpo, es mucho más creíble que lo que expresan mis palabras. Pues detrás de mis palabras hay una intención elaborada por mi ser consciente, mientras que nuestra comunicación no verbal expresa pensamientos, sentimientos, intenciones y deseos de una forma más espontánea y natural. Por lo tanto, debemos de ser siempre conscientes de la CNV que emite mi interlocutor y tenerla en cuenta, a la vez que debo de ser consciente de la CNV que yo emito continuamente, aun estando en silencio. Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.